Punto número 9 del mensaje de hoy. Pedro termina el pasaje enseñando que ese crecer, dice Pedro, es por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entraremos a explicar esto. Pero antes, permítame decirle que ese crecimiento de la gracia y la paz no viene por conocer al Espíritu Santo, como dicen los necios pentecostales. El crecimiento no lo da el Espíritu Santo, como enseñan algunos grupos falsos pentecostales que se centran en el Espíritu Santo. Pedro no se centra nunca en el Espíritu Santo, por lo tanto los pentecostales son falsos, están errados porque se centran en el Espíritu Santo. Pedro se centra en Dios y en Jesucristo. Los pentecostales y los católicos deberían aprender de Pedro y de este pasaje. Los católicos centrados en María y los pentecostales centrados en el Espíritu Santo, ambos errados. Ahora, ese conocimiento de Dios y de Jesucristo nos lo da el Espíritu Santo en dos etapas. Preste atención. En la primera etapa, antes de la conversión, el Espíritu Santo nos da el conocimiento jurídico de Dios. Y en la segunda etapa, después de la conversión, el Espíritu Santo nos da el conocimiento jurídico del Señor Jesucristo y su Evangelio. Cada conocimiento en cada etapa. Veamos entonces ahora la primera etapa, el conocimiento de Dios que viene antes de la conversión. Este conocimiento de Dios que habla Pedro no es conocer la infinitud de Dios, no, eso es imposible. Sino que Pedro evidentemente se refiere al conocimiento básico de Dios que Dios mismo nos revela antes de salvarnos y para salvarnos. Antes de la conversión uno conoce de Dios lo siguiente. Primero, la maravillosa paciencia de Dios. Paciencia de no habernos quitado la vida por causa de nuestros pecados. Lo primero que nos comparten cuando alguien nos habla de la salvación es mostrarnos la paciencia que Dios ha tenido con nosotros de no habernos matado por causa de nuestros pecados. Ese es el primer conocimiento de Dios, la paciencia de Dios. Segundo, antes de la conversión, conocemos también la terrible justicia de Dios que pesa sobre nosotros como pecadores delincuentes por causa de nuestros pecados y delitos. Una de las sorpresas de la gente cuando compartimos el Evangelio es hacerles conocer que Dios es juez y el hombre delincuente, que el hombre es enemigo de Dios y va camino de la cárcel eterna cuando Dios, el juez, lo juzgue y lo mate y le aplique la justicia divina. Ese conocimiento que tanto asombra a la gente pero que es verdadero, les impacta, es la primera vez que lo escuchan. En las iglesias no se enseña este conocimiento básico jurídico de Dios. Y tercero, antes de la conversión, conocemos la maravillosa providencia de Dios que con arte Él organiza magistralmente para que conozcamos el Evangelio. Entonces, cuando una persona conoce estos atributos de Dios, paciencia, providencia y justicia, entonces, con este conocimiento correcto y básico, la persona correrá a los pies del juez para convertirse por medio de Marcos 1:15. Este es el verdadero conocimiento básico de Dios y no el mentiroso conocimiento que dan los lobos de que Dios le ama, de que Dios es bueno con el pecador, que Dios comprende, que Dios tolera, que Dios olvida. Falso. Esto que le hemos dicho hoy es el básico conocimiento de Dios que necesita la gente. Y no solo eso, sino que estos puntos del conocimiento de Dios, la paciencia, la providencia y el evangelio jurídico que hemos recibido, esas cosas nos llevan, una vez convertidos, a vivir una vida de gracia hacia los hombres, a tener paciencia con los hombres, a vivir una vida de justicia ante los hombres y a enseñar abundantemente este aspecto jurídico de Dios a los hombres. Ahí está la expansión que anhela Pedro. El conocimiento de Dios es en relación con la salvación. Veamos ahora la segunda etapa, el conocimiento de Jesucristo después de la conversión. Después de la conversión, cuando ya hemos conocido la paciencia de Dios, la providencia maravillosa de Dios y lo jurídico del Evangelio de Dios, cuando uno conoce todo esto de Dios, entonces comienza la segunda etapa, conocer al Señor Jesucristo, el Señor del Evangelio. Este conocimiento racional, personal y jurídico depende de su libre albedrío, como dijimos antes, y es tan admirable que uno no puede dejar de meditarlo y masticarlo después de la conversión.
Con la conversión uno recibe mucho conocimiento que nunca conocía, pero una vez conocido, uno se deleita en profundizarlo, conocerlo más, y entonces ese conocimiento producirá en uno gracia abundante hacia los demás, paz abundante en medio de los demás, justicia abundante ante los demás, y un deseo ardiente de difundir este conocimiento jurídico de Jesucristo ante los demás. Todo esto que hemos dicho, los dos conocimientos y las dos etapas, sería el cumplimiento del deseo de Pedro. Conocer de Dios antes de la conversión y el conocimiento de Jesucristo después de la conversión. Y estos dos conocimientos, tal como quería Pedro, es lo que hacemos en este canal. En este canal se difunden por todo el mundo estos dos conocimientos. El conocimiento básico de Dios en el tema de la salvación y difundimos el verdadero conocimiento del Hijo de Dios después de la salvación. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Preparando este mensaje, uno se asombraba, uno se elevaba, el corazón estallaba ante ellos en alabanza, agradecimiento y adoración. A más A más A, cuando uno se sumerge en las aguas subterráneas y frescas de este conocimiento de la palabra de Dios. Ahora por fin entendemos el versículo 2, la gracia y la paz verdadera que produce el Evangelio del Señor del Evangelio. Amén, aleluya. Bien, y hasta aquí con el mensaje del día de hoy. El método expositivo es muy abundante. Ya ve cuántos temas pueden sacarse de un solo pasaje, y eso que tan solo llevamos 2 versículos de los más de 60 versículos que aún nos quedan de la carta. En fin, mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Se apagan las luces del programa y nos vamos. Las encenderemos en el siguiente encuentro. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.